¿Cuál es la utilidad de la presencia en Venezuela de la misión de la OIT? O sea, ¿en qué puede ayudar? La OIT es una instancia internacional, es el único escenario y organismo de las Naciones Unidas donde participamos los trabajadores a nivel mundial. Y bueno, tiene como fin velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y por supuesto eso está vinculado estrictamente con los derechos humanos. Es una especie de organismo jurídico de apelación internacional al cual asistimos los trabajadores. Todas estas denuncias tienen que convertirse en quejas al Comité de Libertad Sindical y ya nos hemos preparado todos para accesar a estos organismos de la OIT y poder exigir entonces que se produzcan recomendaciones directas al gobierno. Pero en la práctica, porque yo voy a traer un ejemplo. Aquí se han dado muchas sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado dice, no le hago caso, son inaplicables. Sale la sentencia, pero no se traduce en acátame lo que tú hiciste mal, corrigiéndolo. ¿Cómo puede la OIT tener influencia para que si hay una situación irregular sea efectivamente corregida? Bueno, la OIT genera sus recomendaciones que le competen, pero fíjate, nada sustituye, José Vicente, a la actuación en Venezuela. Y en eso es importante resaltar que la unidad sindical ha dado un importante paso y que por encima de las diferencias políticas, ideológicas, partidistas, que siempre nos han dividido y que siguen allí tratando de dividir o cooptar al movimiento sindical, decidimos dar un paso, dejar las diferencias a un lado del pasado y trabajar de manera unida y coordinada para la defensa de los derechos de los trabajadores y para profundizar en el avance, en la conquista de los trabajadores. Se puede alcanzar porque la historia ha demostrado que hay muchos dirigentes sindicales, entre comillas, que son defensores del gobierno en situaciones particulares o defensores de empresarios en otras situaciones particulares y no defensores de los derechos de los trabajadores. Bueno, yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Yo creo que vamos muy bien. Creo que a cualquiera de nosotros que falle, que además somos, bueno, dirigentes de trayectoria, pero sobre todo lo más importante es ver cómo en esos 30 testimonios, en esos 500 testimonios, hay trabajadores jóvenes, mujeres, hombres, esperanzados por organizar y sobre todo por luchar. El pueblo trabajador venezolano, que sumamos cerca de 14 millones de personas, condenará a quien vuelva a caer otra vez en la trampa de apoyar a quien pretenda incidir o vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la realidad de la violencia sindical, del sicariato sindical? El sicariato sindical, por supuesto, está muy arraigado en el sector construcción, pero también hemos tenido muchas bajas, la mayoría de ellas de la UNET. Los casos no están resueltos. Todavía no ha habido respuesta de los órganos policiales, pero sobre todo, José Vicente, mira, el problema hoy es la vulneración de los derechos humanos. Cualquier trabajador de este país, y estoy hablando de Lácteos Los Andes, pasando por Sidor, pasando por Cemento, Alentuy, cualquier empresa del Estado y hasta ahora inclusive también las empresas privadas, como el caso de Souto, que tiene paralizadas 3 meses y aquí no hay gobierno que diga se paralizó Souto, pues. Y llegaron los militares y atropellaron a los trabajadores. Y tenemos trabajadores imputados, 8 de ellos presos que ahora tienen casa por cárcel porque incidimos y tratamos de hacer movilizaciones. Y bueno, ¿dónde está el gobierno? ¿El gobierno está solamente para qué? Para mantener, y es una crítica contundente que hacemos a quienes han dirigido las empresas y que han generado corrupción y falta de productividad. Nosotros apoyamos las nacionalizaciones, las expropiaciones y las recuperaciones. Hoy en día, miles de trabajadores esperanzados lo hicieron. Hoy hay un fracaso y allí se persigue y se acosa, no se permite organizar sindicatos. Precisamente por eso tenemos muchos compañeros detenidos y acosados. ¿Hoy en día se arrepiente? Nosotros no nos arrepentimos. ¿No fue una equivocación? No fue una equivocación. ¿Por qué? Creo que definitivamente es un tema de soberanía, de distribución de la riqueza, de fortalecimiento del aparato productivo. Y creo que fue una experiencia que ahora enseñó a los trabajadores porque se pretende llevarnos otra vez para allá. Hay una presunta ley que está llevando adelante el nuevo ministro del Trabajo, que tenemos todo el respeto hacia él y estamos esperando que llame de manera plural al movimiento. Pero es una nueva ley, perdón, José Vicente, un proyecto de ley que habla de la gestión de los trabajadores en las empresas, cuando hasta ahora, después de 14 años, lo que han hecho es arrinconar a los trabajadores. Pero todos los casos eran embargables. Por ejemplo, el tema de Cemento.
necesitaba expropiable. Sí. Necesitaba expropiarse Sí, cemento. Y tenemos la realidad. Es importante. Antes no funcionaba cemento. Funcionaba cemento, pero la mayoría del cemento se iba fuera del país y había un problema de distribución y comercialización. Por supuesto no se ha resuelto, se mantienen unas nuevas mafias. Ahorita pusieron un presidente militar, en el caso de Venezolana de Cemento, que cada vez que oye que hay un problema de los trabajadores corre, pero le dice no hay aumento, me tienes que trabajar sobre tiempo, pero necesito que le pongas el tornillo de tu bolsillo para avanzar, igual que la rueda en el caso de los camiones. Participación vía Twitter, por favor, respuestas cortas para aprovechar los mayores participantes televidentes. Alicia Linares, es innumerable las violaciones de los derechos laborables. Al sector privado lo persiguen y aplican la ley, al sector público no. ¿Eso es así? El sector privado lo persiguen y en algunos casos, dependiendo de la discrecionalidad de las inspectorías, que están llenas de denegación de justicia, retardo procesal e impunidad, responden. Si a ellos les discrecionalmente deciden hacerlo. Y en el caso público hay un doble rasero y no hay respuesta. Ahí está el caso de Servando Carbone, que tiene 8 meses sin cobrar y la Inspectoría del Trabajo no ha respondido. Hoy en día los sindicatos se han convertido en bandas extorsionadoras. ¿Qué han hecho con eso? Pregunta Erwin Morillo. ¿Es así? No sé, que la denuncien a quiénes son las bandas extorsionadoras públicas. Digan los nombres, apellidos, cédulas, quiénes extorsionan. Pero hay de todo en la viña del Señor. En la viña del Señor hay de todo y por eso queremos transformar al movimiento sindical con ética y principios. Esta pregunta me permite abordar otro tema. En el Instituto Nacional de Canalización de los Trabajadores tiene más de 12 años sin una nueva contratación colectiva. ¿Cuál es la realidad de la contratación colectiva? La realidad de la contratación colectiva es que se firmaron algunas, como el caso del magisterio, bien cuestionada, por cierto, porque ni siquiera tuvo mejoras, la de salud ni siquiera tuvo aumento y también se aumentó la jornada, y está pendiente el contrato marco, el contrato petrolero está paralizado, excluyeron al compañero José Boda, que es secretario general de la Federación, en la discusión, así como a los trabajadores de base. Esa es la realidad. Hay cientos de contrataciones colectivas que hoy están por discutirse en el país. Nuevamente, Alicia Linares, ¿cómo entender que tenemos al primer presidente obrero y sindicalista y el gobierno busca desaparecer los sindicatos? ¿El gobierno busca desaparecer los sindicatos? Sí, hay una política del alto gobierno para desaparecer los sindicatos, ya la tenemos confirmada, no tenemos absolutamente ninguna duda y así también lo hemos denunciado y vamos a seguir haciéndolo a nivel nacional, no solo a la OIT, a nivel internacional, sino a todas las organizaciones sindicales del mundo. Cara Aguilera plantea lo que habíamos conversado, los sindicatos no están para ser complacientes con ningún gobierno ni con ninguna empresa privada, se deben a los trabajadores. Así es, ese es el reto, y más en este año donde tenemos una dificultad económica muy grande. Anteriormente el movimiento sindical tenía músculo, tenía fuerza. Cuando el movimiento sindical decía, mira, hay que reclamar tal derecho y salía a reclamarlo a la calle, el gobierno se paraba. Eso desapareció. No, eso no ha desaparecido. La fuerza del movimiento sindical. Nosotros podemos decir y hacer un balance de lo que ha sido Únete en cuanto a logro. Y hay una nueva ley del trabajo porque nosotros nos movilizamos, por supuesto, hicieron lo que quisieron y por eso hay un recurso de nulidad en el TCJ que introdujo la unidad sindical con relación a los derechos colectivos que violentan los convenios 87 y 98 de la OIT. JFCG pregunta, ¿las empresas en las cuales usted señaló que existen abusos son del Estado o tienen participación del Estado? ¿No hay ley para el Estado o estamos hablando de todo tipo de empresas? Estamos hablando de todo tipo de empresas. Por ejemplo, en el sector farmacéutico en Ronava hay una decisión pendiente de tercerización. En Gengimiel no quieren pagar el contrato colectivo. Y estoy hablando del sector farmacéutico del cual yo soy la presidenta, igual que pasa en Espefar. Y estoy hablando de Souto, que es una empresa transnacional que tiene que ver con la agroindustria, así como hablo de Sidor, hablo de Ferrominera, hablo de Cemento, que son empresas privadas del Estado, hablo de Cibechi, que es mixta con el Estado, mayoritariamente del Estado, Petrocasa, que es del Estado, y bueno, todas las demás conocidas. Ya que mencionó Sidor, ¿qué le parece el fallecimiento de un accionista clase B por la calentera que agarró porque no les cumplen con sus deudas? O sea, si tú tienes una acción y me la vas a comprar, pues cómpramela. Probablemente fue trabajador en una época de Sidor y... Bueno, eso es uno de los lamentables casos. Nosotros le hicimos llegar al compañero el más sentido pésame con el compañero Leonel Grisé, que estuvo presente planteando el caso de Transporte Camila, donde 13 trabajadores están imputados hace 9 años y sigue el rasero allí penal. José Rafael Martínez, hoy en día la mayoría de los sindicatos son patronales. ¿Qué opinión tiene de esta modalidad? Bueno, no sé, por eso digo, denuncia con nombre y apellido. Por ejemplo, nosotros tenemos que decir aquí que la unidad sindical se ha sentado con Fedecámara y que se sentó con todos los factores de ese espacio y de esa trinchera, pero que es necesario sentarse con Fedeindustria, con Fagan, con Boyen, y que los empresarios, así como nosotros hemos hecho un esfuerzo de dejar a un lado las diferencias, también lo tienen que hacer, porque ¿cómo vamos a sacar adelante este país? José Vicente, ¿cómo? Con fortalecimiento del aparato productivo nacional. Esa es la receta, la única receta. ¿Privado, público o mixto?
del carácter que sea, pero hay un fracaso evidente de una gerencia que está allí, que debe ser, y ellos son los que deben ser imputados penalmente, los que han dirigido Cemento, Sidor, los que han dirigido, inclusive me refiero a Ferrominera y en el caso particular de Benalún, que fueron los que aquí eran cifras azules y ahora son cifras rojas, igual que pasa en Cemento, en Petrocasa, en Alentuy, en Lactos Leos Andes, que tienen enormes privilegios ellos, pero que le niegan los más elementales derechos laborales y humanos a los trabajadores. Se me acaba el tiempo, en apenas un minuto. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, conocida como CTV, prácticamente es una especie en extinción, más allá del logo, de que uno percibe eso en la calle. Desde una década para acá hubo conflicto interno porque no estaban de acuerdo a cómo se llevaba. Una realidad es que el movimiento sindical o parte del movimiento sindical se ha dedicado a la política y no a los trabajadores. ¿Cree Marcela Maspero que es rescatable una confederación de trabajadores que trabaje para los trabajadores y que se ocupe no de política, sino de los trabajadores? La UNETE es una confederación de trabajadores que hemos venido luchando por los trabajadores. Estamos en cada conflicto en el sector privado público. No le pedimos carné político a nadie, ni partidista, desde hace mucho tiempo. Somos autónomos e independientes, por eso hemos sido satanizados, señalados de contrarrevolucionarios, perseguidos, perseguidas nuestras familias, nuestros hijos, y vamos a seguir. No tenemos ninguna duda que la victoria aquí será de la clase obrera. Y para eso es fundamental la unidad, es fundamental reunirnos con los sectores productivos, sacar al país adelante, transformar a Venezuela realmente en una potencia, pero generando empleo y no con las medidas económicas que se han tomado, que pretenden endosarle al pueblo trabajador en el caso de la desviación de los alimentos o en el caso de Cadivi, cuando las 20.000 empresas fantasmas no aparecen por ningún lado y hasta la Contralora lo señaló en su momento. Se me acabó el tiempo, pero me voy a robar 15 segundos. ¿Por qué cuando hablamos de trabajadores se habla simplemente de la clase obrera y no de toda persona que trabaja? Bueno, 14 millones de personas son toda la gente que trabaja. Me refiero al pueblo trabajador, que hemos sido manipulados, que solamente nos utilizan para votar, y a esa gente le hago el llamado de la unidad.